vamos a dar inicio a este webinar dentro del primer ciclo de webinars gratuitos que UNICEPES pone a disposición de todas y todos ustedes. El día de hoy contaremos con la grata presencia desde Colombia de la doctora Ángela María Lara Zapata, y es doctora en investigación y docencia, con el tema la etnoeducación como eje fundamental en la recuperación de la identidad. Es un gusto saludarlas a todas y a todos ustedes, quienes nos siguen de México y desde distintos países de América Latina y el Caribe. Así que previo a dar inicio a este webinar, voy a permitirme dar lectura a la hoja de vida de la ponente del día de hoy. La doctora Ángela María Lara Zapata es licenciada en Administración Educativa de la Universidad del Quindío. Cuenta con una maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales de Colombia. Además, orgullosamente es doctora en investigación y docencia por esta Casa de Estudios UNICEPES, y actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en esta misma su Casa de Estudios UNICEPES. Así que es un gusto cederle la palabra hasta Colombia a la doctora Ángela María Zapata con el tema, con el tema la etnoeducación como eje fundamental en la recuperación de la identidad. Así que adelante, doctora, le cedo el micrófono. Muy buenas noches a todos y a todas. Entonces voy a proyectar la diapositiva. Sí, adelante. Dígale que si se lo puede habilitar la diapositiva. Usted mejor me la puede habilitar la diapositiva para presentarla. Sí, un momento, por favor. Muchas gracias. Listo. ¿Sí me escucha, doctora? Escucho, muchas gracias. Sí, sí, ya debe tener las credenciales para compartir. Tema de mi ponencia es la etnoeducación como eje fundamental en la recuperación de la identidad. Voy a comenzar con el resumen. Esta presentación es una reflexión y análisis de los aspectos que algunos llaman contradictorios en la educación, que se deben impartir en los territorios denominados étnicos, habitados por raíces amerindias, africanas e hispanas, aspectos que a la luz de las críticas parecen negativos, pero que en realidad son y deben ser convertidos en aspectos y acciones positivas ligadas a la vida misma de un grupo poblacional significativo. Por medio de esta presentación, se requiere acercarnos a uno de los grandes temas de discusión sobre la educación que debe ser impartida en los territorios étnicos, como es la etnoeducación. Un tema que pocos autores quieren mencionar por lo complejo su implementación, al pensar que ésta no contribuye a la calidad de la educación y no proporciona elementos y herramientas para mejorarla y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
desconociendo por completo sus verdaderas bondades que contribuyen al cumplimiento de los requisitos de calidad educativa y satisfacción de las necesidades de los pueblos objetivos. Esta es una foto en la cual aparece la institución donde yo laboro, INETERPO, en el cual aparecen los estudiantes como mezcla, ¿sí? Donde están los amerindios, africanos e hispanos. El método hermenéutico a utilizar comprende 3 momentos. El primero de ellos se lleva a cabo una definición de los términos básicos mencionados en el título. En el segundo momento, se analiza por separado aspectos claves que van relacionados con el territorio y la etnoeducación, seguido del problema del tema del que se trata el discurso, y en el tercer momento se esbozan algunas conclusiones sobre la importancia de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos que se debe derivar de esta. Siguiendo el método señalado, la ponencia se realizará en varias etapas. En la primera etapa se tendrá en cuenta las definiciones sobre etnoeducación que disponen los organismos internacionales y las entidades rectoras de la educación. En las siguientes etapas analizaremos el modo en que la etnoeducación aporta al desarrollo de los territorios, preservación de las tradiciones culturales, la lengua, la sociedad, la interculturalidad, la producción, la paz, el medio ambiente y a la vida misma. Para finalizar, es necesario centrar la discusión en la pregunta: ¿qué tanto aporta la etnoeducación al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos étnicos, amerindios, afrodescendientes e hispanos? Basados en que hay que inferir en lo que puede significar la calidad de vida para las personas. Voy a fundamentar en la legislación colombiana y organismos multiculturales. Países como Colombia definen la etnoeducación, que es la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, unas lenguas, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. Esta es la Ley General de Educación de 1994. Organismos multilaterales como la UNICEF y universidades apoyan al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a las entidades territoriales y tradicionales, a las escuelas en el mejoramiento de sus capacidades para ofrecer entornos de aprendizaje de calidad a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, afrodescendientes y RUN. Aporta al desarrollo de los territorios. Aquí la etnoeducación debe ser pensada de los territorios. Esta filmina aparece la foto de unas docentes en el cual se trabaja la etnoeducación. En Buenaventura, Colombia, con la ley 804, se denominó territorio etnoeducador. Entonces, el 21 de mayo se realizan las fiestas de Día de la Afrocolombianidad. Entonces, esta filmina nos expresa eso. Si realizamos una definición lógica de la educación como ciencia de formación y transmisión del conocimiento, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen, podemos determinar que lo único que podría variar en la educación es que esta debe ser pensada desde los territorios. Aporta la educación al desarrollo de los territorios. La preservación de las tradiciones culturales, como son las afro, las indígenas, ellos tienen unas costumbres, tienen unas danzas, tienen unos trajes típicos, en el cual ellos respetan, quieren.
La etnoeducación mantiene viva los fueros propios y autóctonos que por influencia de otras culturas y maneras de pensar adopta características externas, como ocurrió en la conquista española y actualmente ocurre con otras expresiones artísticas. La recuperación de la lengua. En esta filmina aparecen unos indígenas del sur de Córdoba, de Colombia, en el cual ahí pues aparecen con sus trajes típicos, que ellos tienen su ruana, y en el cual están dialogando la lengua de ellos, la lengua nativa. En muchos países donde se imparte etnoeducación, se han podido recuperar lenguas nativas de pueblos indígenas, negros y gitanos o RUN. Según un estudio de la UNICEF, en América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas. 108 pueblos indígenas son transfronterizos. La mayoría de países latinoamericanos tienen una población indígena que va del 3 al 10% del total, según UNICEF 2006. En el caso de Colombia, en el censo del 2018, se pudo evidenciar un aumento en la recuperación de lenguas nativas indígenas y negros palenqueros y raizales. Esta filmina aparezco pues yo como docente y dos estudiantes afrocolombianas. La sociedad de interculturalidad, la etnoeducación ha permitido un autorreconocimiento étnico-racial que se cristaliza en información esencial para conocer las realidades y necesidades de diversas poblaciones, indígenas, afrodescendientes y gitanos o RUN. Lo anterior conlleva a visualizar un enfoque intercultural que da orígenes a otras mezclas, que son los mestizos, castizos, sambo, mulato o pardo, morisco, coyote, chino y cholo. En esta filmina aparece la producción, en la cual los afrocolombianos cultivan su chontaduro, su plátano, su borojó. Ellos mismos cultivan, como los indígenas también, su propio alimento. Una de las características de los etnoterritorios es su patrimonio territorial y biodiversidad, la cual ha sido explotada por muchos años de forma indiscriminada, provocando desplazamientos y exterminio de personas. La etnoeducación debe transversalizarse con otras áreas del conocimiento que permita reconocer sus productos y de la mano de la tecnificación o de forma artesanal permitan una explotación consciente que propenda por el desarrollo sostenible y el cuidado del ecosistema. Aporte de la etnoeducación al desarrollo de los territorios. La paz. Aquí habla sobre un libro que se llama La mina de los sentimientos, donde habla sobre los masacres, la pobreza y abandono en medio de la riqueza, por el periodista José Fernando Córdoba, Mena. Aquí habla sobre esas problemáticas que han habido a lo largo de los afrocolombianos y los indígenas. Los pueblos étnicos desde épocas coloniales han sufrido de violencia generalizada, caracterizada por el saqueo y el exterminio. Los territorios que más han padecido la violencia por conflicto armado son los pueblos indígenas y afrodescendientes por su vulnerabilidad. Hoy en casi toda Latinoamérica estos son de especial protección, pero en muchas ocasiones la ambición externa convierte a los pueblos en campos de guerra. Países como Colombia documentan constantemente masacres en los territorios. Hay que precisar que los gobiernos han ido en busca de la paz, pero en la mayoría de los casos las estadísticas demuestran que los esfuerzos son insuficientes. El medio ambiente. Aquí aparece una mujer afrocolombiana cuidando el medio ambiente para que no lo destruyan.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes casi siempre están en una ubicación geográfica estratégica, los cuales son vulnerables a las grandes multinacionales que buscan aprovecharse de sus recursos naturales. Extracciones y excavaciones indiscriminadas, cuyas consecuencias es afectar de mala manera el ecosistema y las poblaciones humanas. Aporte de la educación al desarrollo de los territorios, la vida misma. Aquí aparece una foto donde está un asentamiento de un grupo indígena. Esto significa ponerle sentido a lo que hacemos, la vida misma. No se puede hablar de impartir conocimiento si éste no llega de forma adecuada a quienes lo necesitan. La educación es un compromiso con la vida de unos pueblos cuya preservación depende de unos saberes propios que fortalecen sus capacidades para el cuidado de las tradiciones culturales, que son la lengua, la sociedad, la interculturalidad, la producción, la paz, el medio ambiente. La conservación de todo lo anterior es un compromiso con la vida humana en general. Aquí aparece el PED, que es la carta de navegación de las instituciones educativas. El PEI es el proyecto educativo institucional. Este es el PED de nuestra institución educativa Teófilo Roberto Potes de Colombia, en el cual aparece la misión, la visión, la filosofía y el plan de estudios. Aparece también la cátedra de estudios afrocolombianos. En esta filmina aparece unos niños también de la institución. Ahí se ven las mezclas y la interculturalidad. Los proyectos educativos que orientan el trabajo docente, los proyectos son de las instituciones donde se imparten educación por regla general, en todos los países deben perseguir objetivos de formación y aprendizaje. En un contexto determinado, uno de los principales logros alcanzados por los procesos étnicos, puntualmente en el caso de Colombia, es que estos proyectos en los territorios o comunidades étnicas pasaron de ser proyectos educativos institucionales a proyectos educativos comunitarios. Para definirlos mejor, según la legislación colombiana, los proyectos educativos institucionales es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes, y el sistema de gestión. Ese es nuestro PED, que lo pasamos de PEI a PED. Entonces ahora continuamos con nuestras conclusiones. Estas son las conclusiones del día de hoy. Primero que todo, hay que tener presente a la hora de construir currículos educativos que estos deben ser pensados desde los territorios, todos los territorios. Aunque existen programas especiales de formación de etnoeducadores, hoy se requiere fortalecerlos académicamente y realizarse más difusión para que la gente comprenda su importancia. Que en todo el quehacer de la educación curricular se debe tener en cuenta su infraestructura, creencias, tradiciones, usos y costumbres. Aunque el marco constitucional y legal ha crecido en América Latina, es necesario seguir fortaleciéndolo. En países como Colombia, las comunidades con tradición lingüística propia, el maestro debe ser bilingüe, para lo cual deberá acreditar conocimientos y manejo de la lengua, de la comunidad y del castellano. La recuperación de la identidad es un compromiso de la educación,
Ese es el comité no educativo que manejamos en nuestra institución educativa, en el cual tomamos decisiones para que nuestro comité pues haya como más identidad cultural, haya más creencias y no se pierda. Otra de la conclusión del día de hoy es, gracias a la etnoeducación, hoy existe una recuperación de las lenguas nativas de pueblos ancestrales. Existe un mayor número de autorreconocimiento étnico y sentido de pertenencia de la conservación de las tradiciones culturales. Otra conclusión. Gracias al autorreconocimiento, las personas hoy más que nunca se sienten orgullosas de su origen racial, de los que son amerindios, afrodescendientes e hispanos. Han crecido las luchas sociales que permitan defender los territorios étnicos, derechos, patrimonio cultural y ancestral. En el quehacer etnoeducativo se deben tener en cuenta aspectos como la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. La etnoeducación es un compromiso con la vida. Gracias por su atención. ¿Alguna duda? Agradecemos mucho, doctora Ángela María Lara Zapata, esta intervención, esta ponencia que el día de hoy nos ha ofrecido. Y entonces ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Ya saben, pueden plantearlas a través del chat que tenemos en esta plataforma o también quien guste levantar su mano, pues estaremos atentos para dar apertura al micrófono en caso de que así lo requieran. Entonces, bueno, nuevamente agradecerla a la doctora por ese tema que quizá nos lleve algo en común en la mayor parte de los países de América Latina, que es esta diversidad, ¿no? México, Colombia, por ejemplo, en el caso de México, en el censo del año 2020, por primera vez se contabilizaron a las personas afrodescendientes, ¿no? Hay esta parte de identidad y seguramente algo que nos ayude a la construcción de políticas públicas. Y seguramente en otros países de América Latina, bueno, pues vivirán situaciones similares. Entonces voy a permitirme ya abrir el micrófono para Sergio Alejandro Lara Almazán. Adelante. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Una felicitación a los organizadores y particularmente a la ponente. Únicamente un comentario. En México están por echar a andar y aplicar nuevos programas de estudio y justamente en la visión que se tiene es rescatar las etnias y toda aquella enseñanza debe de tomar en cuenta el contexto donde viven los chicos y las familias. Y obviamente hay un énfasis muy fuerte en el rescate de la lengua de las etnias, de sus lenguajes, de sus costumbres, de su cultura, en pocas palabras, ¿no? En ese sentido, casa muy bien con todo lo que ha planteado nuestra ponente, la doctora Ángela María Lara Zapata, y la verdad estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que en la universidad que ustedes representan esté muy presente esa visión. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, doctora, si gusta agregar algún comentario. Ya.
Ok, me voy a permitir también dar la palabra a Gloria Lisset Bustillos Vargas. Adelante. Primero, sí, al doctor. La idea es recuperar pues toda nuestra la identidad cultural, ¿no? Que se ha venido perdiendo con la cátedra de estudios afrocolombianos, ya que el Ministerio de Educación colombiano así lo exigió, pero muchos colegios no lo aplican. Pero es obligatorio trabajarlo en Colombia. Gracias, doctora. Ahora sí, abro el micrófono a Gloria Lisset Bustillos. Adelante. Buenas noches, un gusto, doctora Ángela María, por su plática, su charla. Pues en México todavía no estamos materializado ese tema, que es un tema muy importante. Mis preguntas son las siguientes. La número uno, si existe algún límite respecto a la educación pensada desde el territorio. ¿Cuál es la pregunta? Que no escuché bien. Que si existe algún límite respecto de la educación pensada desde el territorio. No, no hay límite, porque trabajamos la ley 70 al 93, que habla sobre la ley de negritudes, y la cátedra de estudios afrocolombianos, en el cual es abierta, que habla que se debe trabajar en las áreas de sociales y se transversaliza en las otras áreas, en español, en ética y valores. Porque O sea, como la sabemos, trabajamos en Colombia. ok, como sabemos, en algunos países pues existen tradiciones culturales que atentan, ¿verdad? A veces en contra de los derechos humanos de la persona. Entonces, por eso era mi pregunta. La otra es, ¿qué ventajas trae el plan de estudios y la organización desde el punto de vista desde la etnoeducación en relación a que se haga desde el territorio y no desde las ciudades? O sea, no desde el centro de la Organización de la Educación de Colombia, por ejemplo. Se debe evitar la discriminación y el ostracismo en todo Colombia y en los demás países. Ok, mi pregunta es, ¿qué ventajas existen desde que los planes de estudio se hagan desde el territorio? O sea, que el maestro o el encargado de la educación de realizar esos planes y programas en relación a este tema que es la educación vaya al territorio y no lo haga desde su oficina o personas que no tienen conocimiento del territorio. Pues hay que trabajarlo desde su contexto, desde el contexto de diferentes etnias, para saber qué necesidades tienen ellos. Por ejemplo, yo puedo tener la necesidad de crear un edificio, pero ellos no, ellos ¿qué necesitan? Por ejemplo, ellos que trabajan en veredas, necesitan su lancha, necesitan su motor. Entonces la riqueza para ellos sería eso. Y para nosotros sería diferente en nuestro contexto que vivimos. Ok, por último, usted nos platicó que existen comités etnoeducativos y que están integrados, pero quisiera saber si estos comités etnoeducativos se encuentran integrados por estudiantes también. No, nomás está integrado nomás por los docentes. Está buena la idea. Nomás los docentes, sí. Es un grupo de cojetín en el cual tomamos ideas de cómo vamos a trabajarla en educación, los planes de estudio, todo, en las instituciones educativas. Ok, esas eran todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestra audiencia que ya nos hacen algunas preguntas. Voy a permitirme dar lectura a las que tenemos aquí en el chat. María Laura Lanati nos dice que en el último censo llevado a cabo en Argentina también apareció una pregunta respecto a la autopercepción como parte de alguna etnia. Nos comenta que parece fundamental respetar y conservar la esencia potenciándolo desde la etnoeducación y muy interesante este conversatorio. Y tenemos el comentario, la pregunta también de Marcos Reyes, que nos dice, ¿cuál es el motivo por el cual apenas se reconocen a las etnias o se les toma en cuenta en el sistema educativo? Adelante, doctora. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, se reconocen unas etnias, ¿sí?
que son las amerindias, las africanas, las hispanas, los mestizos, los castizos, los zambos. Pero hay una mezcla raciales, que son los zambos, los mulatos, los moriscos, los coyotes. Muy bien, gracias, doctora. Veo otra mano levantada aquí. Voy a permitirme abrir el audio. Adelante, Sergio Alejandro Lara. Siguiendo con lo que había planteado y ahorita que la doctora lo reforzó y alguna de las compañeras lo preguntó, acá indudablemente está por echarse a andar todo un currículum, pero hay una indicación precisa. Reunión de profesores, revisan el currículum, pero sigue 3 momentos. Checar el contexto y situación en que viven los chicos, los alumnos y los maestros. Después, contexto con respecto a la cultura, costumbres y situaciones particulares de esa etnia o de ese grupo social. Y por último, pues las condiciones en que se encuentra la región, porque todo el mundo quiere poner tecnología, pero pues hay lugares donde no, o quieren usar ciertas cosas porque dice el currículum, pero en ciertas localidades no lo hay porque es otro tipo de etnias que de alguna manera se les dificulta. En ese sentido, es un gran rescate, yo diría, si todo se plasma tal y como está planteado, de poder recuperar y darles un lugar a las etnias y respetar sobre todo su contexto y que la enseñanza no vaya desde el centro, como comentaba la maestra Gloria, sino el tema ajustado a su localidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si tenga algo que agregar, doctora. Pues parece que hay que también agregar, que hay que también tener en cuenta los fueros propios y autónomos de cada etnia. Muy bien, muchas gracias. Voy a permitirle dar la palabra a la doctora Modesta Díaz Díaz. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escucha? Sí, doctora, le escuchamos. Perfecto. Pues antes que nada, felicidades a la ponente por tocar este tema que yo creo que es común para Latinoamérica. Creo que el establecer este tipo de educación, pues se enfrenta a diferentes retos. Y mi pregunta va, yo creo que en el mismo sentido que ya le habían preguntado acerca de las limitaciones. ¿Cómo limitar? ¿Se focaliza este tipo de etnoeducación? ¿O de qué manera se podría garantizar que, por ejemplo, todos los docentes tuvieran ese perfil que se pide, ¿no? Que sean bilingües? O que incluso se pudiera pues garantizar que fueran docentes de las mismas regiones, que sería la manera más adecuada para poder cubrir esos aspectos. No sé si en Colombia están considerando eso. Aquí en México, como ya lo comentaron, está en vías de establecer estos nuevos programas con el modelo de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y yo siento que ese es uno de los retos y que es lo que cuesta trabajo entender por los mismos docentes. Entonces sí me gustaría que comentara en el caso Colombia cómo se enfrenta esta situación. Muchas gracias. Gracias, doctora Modesta. Cedo la palabra a la doctora Ángela. Adelante. Hay muchos limitantes, pero hay que evitar el exterminio de la raza y de la identidad cultural, ¿no? Hay que tener en cuenta la identidad cultural de estas etnias. Muy bien, me voy a permitir dar lectura a un par de preguntas que también se realizan a través de
el chat de esta plataforma. Nos dice José Luis Castillo, entonces, ¿por qué hasta este momento se toman en cuenta en la educación las etnias? Y complementando, Rosalba Lima hace un comentario, una pregunta. ¿Es importante la inclusión? ¿Está en la competencia de los docentes el sentido de pertenencia con el contexto y cómo aprender a amarlos y no despreciarlos y no alejarlos porque no hablan español? ¿Por qué no aprendemos nosotros sus lenguas, por ejemplo? Es lo que plantea Rosalba Lima. Adelante, doctora Ángela. En Colombia ha permitido que los indígenas, por ejemplo, rescaten su lengua nativa en un 3%, 16% y 3%, ahí, ahorita lo dije estadísticamente en el censo. Y los afrocolombianos ya se hace una interculturalidad con los indígenas o los RUN, ¿sí? Entonces ellos están haciendo interculturalidad, se está respetando la identidad cultural de estas etnias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por estas respuestas. Bueno, este es, como saben, un ejercicio de diálogo y siempre será mayormente enriquecedor, pues, contar con la amplia participación como lo venimos teniendo por parte del público. Bueno, si es que hay otra pregunta, estaré pendiente, pero me gustaría hacer un par de comentarios respecto a estos webinars. Ya estamos compartiendo por medio del chat la encuesta de satisfacción. Esto nos sirve para, pues, continuar mejorando este tipo de eventos que UNICEF pone a disposición de todas y todos ustedes. Entonces, ojalá nos puedan apoyar en contestar esta encuesta de satisfacción. También para la emisión de constancias de este ciclo de webinars, pues una de las cuestiones es poder estar mínimo el 80% dentro del webinar en el que hayan ingresado. Entonces, bueno, solamente precisar estos dos comentarios y el día de mañana estaremos dando continuidad a este ciclo de webinars. Mañana tendremos a las 12 horas del Centro de México al doctor Mario Ramírez Chávez desde México con el tema la hechura de políticas públicas de derechos humanos. Entonces también será un gusto que nos acompañen el día de mañana. En un momento vuelvo a compartir el link de la encuesta, aquí me están preguntando y veo, ok. Y bueno, pues nos felicitan o felicitan a la ponente por este ejercicio, esta ponencia que hoy nos ha presentado. Entonces, no sé, doctora, si tenga algo más por agregar. Bueno, quiero pues terminar con una reflexión. La vida misma. Eso significa ponerle sentido a lo que hacemos. No se puede hablar de impartir conocimiento si este no llega de forma adecuada a quien lo necesita. La etnoeducación es un compromiso con la vida de unos pueblos cuya preservación depende de unos saberes propios, que fortalece sus capacidades para el cuidado de las tradiciones culturales, la lengua, la sociedad, la interculturalidad, la producción, la paz, el medio ambiente, la conservación de todo lo anterior. Es un compromiso con la vida humana en general. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga.